Hay cosas que los niños hacen sin entenderlas del todo. Acciones pequeñas, aparentemente inocentes, dibujos que no parecen tener sentido, juegos silenciosos, palabras escritas sin saber exactamente por qué. Los adultos suelen llamar a eso imaginación, una forma de aprender el mundo, una etapa que se supera con el tiempo. Pero a veces, muy pocas veces, no es imaginación. A veces, un niño ve cosas que los demás no pueden. Escucha cosas que nadie más oye. Y carga con un peso que nunca debió ser suyo. Esta es la historia de la lista. Y de cómo unos simples nombres escritos con lápiz se convirtieron en una advertencia que nadie quiso escuchar. Tomás tenía 8 años. Era un niño callado, de voz baja y mirada seria. No era problemático, no discutía, no se metía en peleas. En la escuela, los maestros decían que era educado, aunque demasiado silencioso para su edad. Siempre parecía estar pensando en algo más. Cuando le preguntaban qué dibujaba en los márgenes de los cuadernos, respondía con un encogimiento de hombros. Personas, decía. Personas que esperan. Nadie le preguntaba qué esperaban, tal vez por miedo a la respuesta. Vivía con su madre en una casa pequeña, en un barrio común, de esos donde todos se conocen de vista y las rutinas se repiten día tras día sin sorpresas. El tipo de lugar donde las tragedias parecen imposibles, hasta que dejan de serlo. Cada tarde, después de volver de la escuela, Tomás hacía exactamente lo mismo. Se lavaba las manos, dejaba la mochila junto a la puerta, se sentaba en la mesa del comedor, sacaba una hoja blanca, tomaba un lápiz y comenzaba a escribir. No dibujaba, no hacía cuentas, no copiaba palabras al azar. Escribía nombres. Su madre lo observaba desde la cocina. El sonido del lápiz era constante, metódico, casi hipnótico. Al principio no le dio importancia. Pensó que era un juego, una manía pasajera, algo que desaparecería con el tiempo. Nunca se detuvo a leer la hoja con atención. Nunca preguntó demasiado. Siempre había cosas más urgentes: la cena, el trabajo, las cuentas, la vida misma. Si lo hubiera hecho antes, tal vez todo habría sido diferente. La lista estaba compuesta por nombres completos, nombre y apellido, escritos con letra prolija, demasiado ordenada para un niño de su edad. No había tachaduras, no había errores, cada nombre ocupaba su propio espacio como si respetara un orden que solo Tomás conocía. Había nombres de vecinos, personas que vivían a pocas casas de distancia, comerciantes del barrio, gente que su madre conocía de saludar en la calle. Incluso aparecían nombres de personas que Tomás nunca había conocido en persona. Eso ya era extraño, pero no era lo peor. Cada noche, antes de irse a dormir, Tomás regresaba a la hoja y tachaba uno de los nombres. No lo hacía con descuido. No era un simple rayón. Era una línea firme, definitiva, como si cerrara algo que ya no tenía vuelta atrás. La primera vez que ocurrió, nadie lo notó. Esa noche, el teléfono sonó. Un llamado breve, una noticia inesperada. Un hombre del barrio había muerto mientras dormía. Nada fuera de lo común. Los médicos hablaron de causas naturales. La madre de Tomás sintió pena, pero la vida siguió su curso. Hasta que vio la lista. El nombre del hombre estaba allí, y estaba tachado. El corazón le dio un vuelco. Sintió un frío repentino subirle por la espalda. Pero la razón fue más fuerte. Se dijo a sí misma que era una coincidencia, una casualidad desagradable, pero nada más. Al día siguiente, Tomás volvió a escribir. Agregó 3 nombres nuevos, con la misma letra, con el mismo cuidado. Y esa noche, otro nombre fue tachado. Horas después, una mujer del barrio murió en un accidente. Entonces la coincidencia empezó a romperse. La madre comenzó a observar con más atención, a escuchar el sonido del lápiz sobre el papel, a contar los nombres, a temer el momento en que uno desaparecía bajo una línea oscura. Intentó preguntarle a Tomás: ¿por qué escribes esos nombres? Tomás la miró en silencio. Sus ojos parecían cansados. Porque si no los escribo, se olvidan, respondió. ¿Quiénes? Los que ya vienen caminando, susurró.
Ella rió nerviosa. Se dijo que los niños dicen cosas raras, que no debía asustarse. Pero esa noche no pudo dormir. Cada nombre tachado era seguido por una muerte. No siempre inmediata. A veces esa misma noche, a veces al día siguiente, a veces después de varios días de una calma insoportable. Pero nunca fallaba. El miedo se instaló en la casa. Un miedo silencioso, espeso, que se sentaba a la mesa con ellos y no se iba nunca. La madre empezó a soñar con listas interminables, con hojas que se multiplicaban, con nombres que se escribían solos, despertaba sudando, convencida de escuchar un lápiz raspando el papel. Comenzó a notar cosas en Tomás, ojeras profundas, momentos en los que parecía escuchar voces que no estaban allí. A veces se tapaba los oídos, otras miraba fijamente un punto vacío del comedor. ¿Qué miras?, preguntaba ella. Nada, respondía él, todavía no llegaron. Una noche, incapaz de ignorarlo más, revisó los cuadernos de Tomás. Encontró dibujos, figuras humanas mal definidas, cuerpos delgados, rostros sin ojos, sombras paradas detrás de personas más pequeñas, sombras demasiado altas, demasiado cercanas. En algunos dibujos, las sombras parecían tocar a las personas, en otros, ya estaban dentro de ellas. Y una frase escrita una y otra vez, como si fuera un recordatorio, o una regla imposible de romper. Si escribo el nombre, ya está decidido. Si no lo escribo, vienen a buscarlo. Esa noche, la madre no durmió. Pensó en quemar la lista, en romperla, en esconder el lápiz, pero algo en su interior se lo impidió, una certeza amarga. La lista no necesitaba el papel. Cuando finalmente miró la hoja completa, entendió lo que había estado evitando. Solo quedaba un nombre sin tachar. El suyo. El aire se volvió pesado. La casa parecía más oscura, como si algo en algún lugar estuviera esperando. Quiso despertar a Tomás, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero él dormía profundamente, con el lápiz apoyado sobre la mesa de luz. Soñaba, y murmuraba nombres que ella no reconocía. A la mañana siguiente, las sirenas rompieron el silencio del barrio. Los vecinos se asomaron a las ventanas. La noticia corrió rápido. Una mujer había muerto durante la noche. En la casa, sobre la mesa del comedor, había una hoja de papel. El nombre estaba tachado. Al final de la lista, con letra prolija y temblorosa, un nuevo nombre había sido escrito. Tomás estaba sentado frente a la hoja, esperando. «Mamá», dijo en voz baja, «ahora me toca a mí». Ella entendió, demasiado tarde. Tal vez las listas no predicen la muerte, tal vez no la causan. Tal vez solo registran lo inevitable. Tal vez alguien en algún lugar necesita que los nombres sean escritos para que el final pueda ocurrir. Y ahora que conoces la historia, tal vez deberías preguntarte algo. ¿Estás completamente seguro de que tu nombre no está escrito en alguna lista esperando ser tachado?